Hola a todos y bienvenidos a Un día en mi vida en español lento. Bueno, nos despertamos hace un rato y todavía estoy en pijama con mi bata. Hace mucho frío y tengo que sacar mi pijama y ponerme ropa diaria y comenzar a hacer las tareas del hogar. Así que comencemos. Ya me cambié de ropa, no estoy en pijama, estoy con ropa del día a día. Hace 9 grados ahora mismo y apenas me desperté hacía 6 grados. Así que está realmente frío y no sé que quizás para una persona de Canadá no es tan frío, pero para mí es helado. Y con la humedad es como que se siente mucho el frío y esta casa donde vivimos es muy fría. Ahora voy a empezar con lavar los platos, pero antes tengo que hacer una cosa que es normalmente con lo que inicio, la primera cosa que hago de las tareas del hogar. Esa primera cosa es poner a lavar la ropa sucia, así que iniciemos con eso. Cierro la puerta del lavarropas, pongo el jabón y dejo el lavarropas haciendo lo que tiene que hacer. Recién en mi celular estaba sonando la alarma que tengo de recordatorio para recordar que tengo que tomar mis suplementos. Así que voy a tomar B12, omega 3 y vitamina D y voy a rellenar mi vaso de agua con esta botella de agua para tomar mis suplementos y para tener agua durante mi día. ¿Listo? Cierro el vaso. Preparo mis suplementos. Esta es la vitamina B12, vitamina D y omega 3. Vamos a tomarlos. Listo. Ahora para lavar los platos voy a atar mi pelo. Listo. Até mi pelo y estoy lista para lavar los platos. Probablemente haga un timelapse de cómo lavo los platos porque se acumularon bastante entre anoche y hoy a la mañana, porque ayer a la tarde lavé los platos. Así que vamos. Terminé de lavar los platos y mientras lavaba los platos, siempre mientras estoy haciendo cosas de la casa, estoy con mi iPad consumiendo algún tipo de contenido. Últimamente es casi siempre podcast y estoy escuchando muchos podcasts de esta chica que se llama Kaylin Moore. Sí, su nombre es Kaylin Moore. Y ahora estoy escuchando que está en colaboración y son historias de terror o historias spooky de Reddit. Así que sí, me estoy inspirando para un futuro podcast de terror que posiblemente filme hoy mismo. Así que bueno, lo descubriremos en este día en mi vida. Ok, fui a buscar ropa que estaba en el tender y ahora la tengo que doblar. Así que mientras doblo esta ropa, bueno, estas son toallas, les quería contar que hoy es 11 de mayo
Y los 11 de cada mes con Martín intentamos hacer algo divertido porque es nuestro mesiversario. Mesiversario es una palabra inventada, pero es decir, aniversario de mes. Y estábamos con ganas de ir al cine. Hace bastante tiempo que no vamos al cine y no encontraba películas que me dieran ganas de ver en cartelera en el cine. Así que hoy estaba chequeando y vi que está una película que se llama Hokum, de terror, y últimamente estamos mirando muchísimas películas de terror y está en el cine que está más cerca de nuestra casa a las 4 p.m. o 4:30 p.m., no me acuerdo exactamente. Así que es un buen horario. Yo siempre intento ir al cine en horario que sea de día porque nuestra casa está en un barrio peligroso y me da miedo volver a la noche. Así que perfecto, 4 y dura 1:30, creo, la película, 90 minutos. O 100 minutos, vamos a volver a casa cuando todavía está la luz solar o cuando está desapareciendo la luz solar, que está bien de horario. Así que creo que esa va a ser nuestra actividad del 11 de mayo. Y bueno, por eso pensé que era un buen día para grabar el vlog, porque no va a ser solo yo filmando videos, editando y haciendo actividades del hogar, sino que también tenemos algo más interesante. Lista la ropa doblada. Ahora a guardarla. Estoy buscando un spot que esté decente para filmar y creo que decidí que voy a filmar acá un video para miembros de YouTube, así que bueno, ahora voy a filmar eso. Terminé de filmar ese video y creo que la perspectiva es más linda de acá que la otra. Pero bueno, vamos a ignorarlo. La noticia que compartí me emociona y creo que va a ser más evidente a medida que pase el tiempo en YouTube. Pero bueno, eso es algo que me gusta hacer, dar primicias para los miembros de YouTube. Ahora voy a pasar ese archivo y voy a editar ese video y publicarlo ahora mismo. Pero me estoy dando cuenta que no filmé ninguna pose para thumbnail, así que voy a hacer exactamente eso. Tengo que volver a la posición en donde estaba y posar para la thumbnail. Estoy acá en la computadora y tengo una distracción. Los archivos del video de miembros se estaban pasando y cuando estoy haciendo tiempo me siento a analizar mi canal y veo a qué videos no le fueron bien, y el que estoy haciendo mi rutina de maquillaje no le fue bien, así que estoy pensando en modificar la thumbnail y ya no estaba filmando eso, así que lo estoy filmando ahora, pero estoy pensando en destacar que diga español o Spanish para que se entienda que es un video de español, no es un video de maquillaje. Así que sí, cada tanto, si a un video no le fue muy bien o si no me gustó la thumbnail, la vuelvo a editar y experimento. También en YouTube hay una opción donde podés poner múltiples thumbnails y YouTube te dice a cuál le va mejor. Esa opción me gusta mucho, así que experimento también con eso. Pero en este solo había una opción, así que voy a tocar, modificar. Toquetear es como slang argentino para decir modificar un poco la original, a ver si así tiene mejores resultados. Pero bueno,
La vida del youtuber. Bueno, ahora sí tengo las screenshots del video que grabé recién y vamos a preparar la thumbnail. Normalmente, miren todo el frizz que tengo acá. Dios, es terrible trabajar viendo tu propia cara y tu propio pelo todo el tiempo. Pero bueno, ahora voy a preparar la thumbnail y voy a subir este video a miembros. Y después voy a... claro, tengo que editar el video también de miembros y subirlo. Pero yo siempre hago la thumbnail primero, por algún motivo. Así que a hacer eso. Ahora estoy en Premiere, el programa que uso para editar, así que voy a editar este video y voy a experimentar de hacer un timelapse de eso. Así que ¡vamos! Listo, ya publiqué el video para miembros, así que ahora voy a preparar el almuerzo. Y Martín me dijo, ¿querés que lo prepare yo? Y le dije, no, porque estoy haciendo un vlog, así que lo voy a preparar yo para hacer más contenido de este vlog. Pero, para ahorrar tiempo, últimamente tenemos en nuestra heladera un montón de tuppers con comida precocinada. Esto, por ejemplo, es masa de galletita lista para cocinar. Y hoy vamos a comer arroz con garbanzos y queso, muy simple. Entre noticias nuevas, compré un microondas. Eso que está ahí es un microondas. Así que ahora la vida es un poco más fácil, podemos simplemente poner esto en un plato, calentarlo y ya está la comida y no ensuciamos tantos platos. Así que bueno, voy a hacer exactamente eso y vamos a almorzar. Listo, ropa colgada en el tender. Ahora a seguir filmando. Puse a grabar sin querer. Bueno, filmé un video de cómo acomodaba esta habitación, de cómo barrí, de cómo estaba barriendo y acomodando, aunque es difícil porque están estas dos criaturas, pero la cámara no estaba filmando. Así que bueno, resultado directamente. Para finalizar de limpiar la habitación, tiro un poco de perfume y listo. ¡Tadán! Está un poco deforme por ellos, que es estirar las sábanas cuando ellos están acostados acá es un poco difícil. Pero es su lugar favorito de la casa. Así que bueno, en un rato tenemos que prepararnos para ir al cine. Así que en el entretiempo creo que voy a escribir el guión de mi podcast de terror. Quería filmarlo hoy, pero creo que voy a tener mucha presión con el tiempo y no voy a poder filmar tranquila. Un segundo, este background queda muy lindo para videos. ¿Qué opinan? ¿Podría ser un buen lugar para filmar el podcast de terror? ¿Por qué estas luces? Un segundo. Bueno, ahí me veo un poco extraña, creo. No sé si está haciendo foco en mi cara. Estas luces las puedo controlar con mi celular. A ver, chequeemos. Por ejemplo, esta iluminación es linda, creo. Pero ¿qué tal? Sí, está Tarco al lado mío y no sale en el plano. Vení más para acá. Ahí está. Hola, bebé. Se quedó enganchado. Pero ¿qué tal si la iluminación la cambiamos
a algo más rojo. ¿Qué opinan? ¿Para un podcast de terror? Creo que está bueno. Creo que está muy bueno. No lo sé. No es necesario que sea rojo, ¿no? Pero como que le suma un poco a la estética. O violeta. Déjenme saber en los comentarios qué color les gusta más. Pero normalmente para acá, para la habitación, me gusta dejarlas en color naranja. Y listo. Tarko está poniendo en peligro la cámara. Así que voy a cortar el clip acá. Acá en mi oficina tengo la caminadora. Así que voy a escribir el guión del podcast de terror mientras camino, porque como probablemente volvamos tarde del cine, no voy a tener tiempo más a la noche de caminar, porque normalmente mi rutina de caminar es a la noche mirando una serie. Trato de usar esta caminadora solo haciendo cosas divertidas, como mirar un video de YouTube o mirando una serie de televisión. Normalmente evito trabajar y caminar al mismo tiempo, pero creo que hoy no tengo opción. Jeje. Así que voy a escribir el guión mientras camino. Así que voy a hacer exactamente eso. Espero que se vea el plano porque yo no veo nada desde acá. Terminé caminando 50 minutos, no sé si se ve. Y ahora esto no tiene batería, así que voy a dejar cargando la batería de mi reloj. Pero estoy un poco indecisa todavía respecto a qué quiero filmar, porque elegí un caso y empecé a investigar y a escribir, pero siento que se está transformando más que en algo spooky, en un true crime, porque es como una leyenda urbana argentina con la que crecimos, pero existe un asesino real detrás de esa leyenda y se termina transformando en... Por Dios, qué miedo. Tarko estaba golpeando la puerta justo que empiezo a hablar de un asesino muerto de 1800. Pero se transforma en una leyenda que los padres usaban para dar miedo a sus hijos. Así que no estoy segura porque es más bien true crime. Pero bueno, ya que estamos pueden decirme qué opinan. Si quieren podcasts que sean como una mezcla entre leyendas urbanas que realmente son verdad o leyendas que están basadas en cosas de criminología. No lo sé, déjenme saber. Me gusta esta historia, pero no estoy segura para que sea el primer episodio. Así que bueno, ahora voy a cambiar de ropa y ya prepararme para ir al cine porque tendríamos que salir en media hora. Me puse mi campera para ir al cine y ya estoy lista. Tengo esta riñonera gigante también donde llevo el broche de pelo, anteojos para protección de los ojos por si me duelen los ojos, una vincha de pelo, ¿por qué no? Y lo más importante para mí, que no lo encuentro, lo guardé. Estamos por pedir el Uber. Bueno, tenía mi gloss acá también, pero bueno, anteojos de sol, mi celular, que dejé cargando la batería hasta el último momento porque no tengo mucha batería en mi celular y después lo voy a usar de cámara en el cine. Lo encontré. Y mi gloss. Ahora sí, tengo todo. Y nos vamos al cine a ver la película Hokum. No tiene ni la foto.
Volvimos del cine. Me voy a sacar la campera. Me voy a sacar los anteojos también de sol porque ya no hay sol. Ya es de noche, completamente de noche, y son las 6:30. Así que bueno. Estuvo divertida la película. Martín opina que podría haber sido mejor el final, que es algo que pasa mucho con el género del terror, que los finales nunca se completan bien y bueno, a partir de cierto momento como que ya no está tan divertida. Yo, la verdad, me divertí. Es como una peli de terror que sigue todas las reglas de una peli de terror, así que me siento satisfecha. Comimos pochoclos, tomamos coca cero y había una cosa que queríamos, que nos dimos cuenta después de comprar los pochoclos y la coca, que era el vaso este de Scream, porque estaba pensando, nosotros cuando miramos películas en nuestra habitación usamos vasos de plástico porque no podemos tener vasos de vidrio en la habitación porque Tarco los tiraría y los rompe. Nos pasó varias veces. Entonces usamos unos que tenemos de, curiosamente, otra actividad que hicimos un día 11 como hoy, pero no son de la mejor calidad. Y pensamos, sería divertido que sean temática de cine, un vaso de plástico para mirar películas, o incluso de decoración. Pero cuando salimos del cine y quisimos comprarlo, solo se puede comprar con el combo de pochoclos y salía 79,000 pesos, como $60, un vaso de plástico. Así que bueno, no vamos a comprarlo. Pero bueno, buscaría en internet alternativas de vasos de plástico divertidos para tener. Así que bueno, ahora no sé qué hacer porque no es tan tarde, son las 6:30. Podría caminar un poco más y estoy mirando un reality show de China, así que quizás sigo mirando el reality show de China y camino un poco más, no lo sé. Terminé decidiendo venir a la pieza de vuelta y voy a copiar y pegar los archivos de hoy del blog a la computadora. Ya copié la mitad, faltaría la otra mitad y quiero ponerlos en Premiere y empezar a editar para saber qué tan largo está siendo el blog de hoy, porque parece ser largo. No sé qué tan largo, así que vamos a chequear. Y tarda un tiempo en pasarse los archivos, así que probablemente mientras se copian me voy a poner a ver el reality chino que se llama See You Again. Es un reality show de divorcio. Son 3 parejas que tienen muchos problemas y se quieren divorciar y recorren todo China en el proceso. Muy, muy entretenido. Así que a copiar los archivos. Hoy rasqué mi ojo y corrí todo mi maquillaje. Bueno, vamos a pasar los archivos a Premiere. Blog mayo 1. Bueno, pude pasar los archivos a Premiere y aparentemente son 45 minutos de material, que después no sé en cuánto se va a transformar, pero bueno, ya podría empezar a editar. Me enviaron la primera historia spooky al formulario que hice para que me envíen historias para el podcast y estoy sintiendo chills, estoy sintiendo escalofríos. No pensé en eso, que me va a dar miedo y que no debería leerlas de noche. Pero igual estoy muy emocionada, así que por favor envíenme en historias
si tienen ganas de participar de mi podcast de terror. Bueno, esto significa que ya necesito ir a bañarme, así que me voy a bañar y probablemente el próximo clip ya estoy con la toalla en la cabeza o secándome el pelo. Ya me bañé, tengo el pelo mojado, estoy dejando jazz de fondo en la televisión. Pero lo voy a pausar para el video por el copyright. Voy a secarme el pelo y creo que me voy a preparar un té de manzanilla y voy a seguir mirando el reality chino en la tele. Y después deberíamos ver qué vamos a comer. Pero esta es la situación por ahora, porque Martín está filmando, creo que el videojuego de Mafia. Bueno, voy a abrir el paquete del té de manzanilla. Pongo el té en mi taza, en mi tazón gigante. Y le pongo agua caliente. Y acá tengo mi té de manzanilla para ver el reality, mientras espero que termine Martín. La buena vida. Aprovechando para hacer thumbnails para este vlog. Estoy muy cansada, pero voy a saltear algunas verduras y voy a preparar una carne vegetal de soja. Y tenemos pan casero que hice ayer, así que podríamos comer estas verduras salteadas con legumbres quizás y especias indias, y este pan calentarlo, que es un pan casero que hice ayer. No sé cuánto falta para que Martín termine porque está muy concentrado, pero voy a comenzar con esto. Imagino que para cuando termino de cocinar, él ya va a terminar. Así que, bueno, les muestro el resultado por encima de esto y ya voy terminando este vlog porque tengo mucho sueño. Y eso, espero que les haya gustado. Yo disfruto mucho de filmar estos vlogs más largos de todas las cosas que pasan en mi día. Y quiero filmar muchos más, así que déjenme saber en los comentarios si les gustó. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. No se olviden de chequear nuestro Patreon, donde tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo extra.